insuficiencia respiratoria del capítulo de semiología. Una de ellas es esta. Aarón, si yo tengo un paciente que está respirando aire ambiental y el paciente tiene un PAFI de 300, ¿cuánto de PaO2 tiene? Mientras Aarón va haciendo el cálculo matemático en la cabeza, ustedes pueden encontrar que PAFI está por ahí. PAFI está por ahí. Es decir, que yo ya con un PAFI, aire ambiental FiO2 0,21, el PAFI es 300, lo único que tengo que subir es 300 por 0,21 y da aproximadamente 60, es decir, ese paciente tiene una presión arterial de oxígeno de 60. ¿Y por qué les menciono lo de la presión arterial de oxígeno de 60? Porque ustedes saben que el paciente que tiene una presión arterial de oxígeno de 60 o menos ya tiene insuficiencia respiratoria. Porque la insuficiencia respiratoria no es un contexto solamente clínico, es eminentemente gaseométrico. Y dentro de las variables que les presentaron ustedes dentro de insuficiencia respiratoria en semiología, ahorita lo vamos a ver, no había PAFI. Entonces, muy importante tener como base qué cosa es el PAFI. El PAFI no solamente es una cifra de relación, es una cifra que nos permite hacer el seguimiento en el paciente. El paciente está en emergencia con un PAFI respirando aire ambiental de 300, sube a piso y a las 6 horas tiene un PAFI de 180, respirando FiO2 de 0,5. 180 por 0,5, ¿cuánto es de PaO2? ¿Cuánto? 90. Sin embargo, pasa el residente y dice, ¿cómo está tu paciente bien, doctor? Porque tiene un PaO2 de 90 y en emergencia tenía un PaO2 de 60. Y están equivocados. En emergencia tenía un PAFI de 300 y en piso tiene un PAFI de 180. Mucho más importante para la evolución respiratoria es contar el PAFI. Es como cuando ustedes en neurología les enseñaron el Glasgow. No digo que no sea importante el PaO2, sino que en la evolución el PaO2, sin considerar qué FiO2 está recibiendo el paciente, no sirve. Es típico, el emergencista llama, paciente sube. ¿Cuánto tiene de PaO2? 90. Ah, ya que suba. Está tranquilo, 90 no es nada, está casi normal. ¿Pero qué se olvida de decirle al emergencista? Está con FiO2 0,5. Ese paciente está con criterio de que vaya a ventilación mecánica. ¿Qué hace el piso? Entonces, mucho más importante cuando hablamos de clínica y de terapéutica, PAFI. La otra ecuación muy importante es el gradiente alveolo arteriolar. Cuando se les enseñó insuficiencia respiratoria, se les enseñó dos grupos dentro de la insuficiencia respiratoria tipo 1. Dentro de la insuficiencia respiratoria tipo 2, un grupo que tenía gradiente alveolo arteriolar normal y un grupo que tenía gradiente alveolo arteriolar elevado. Isaac, ¿cuál grupo tenía gradiente alveolo arteriolar elevado? Cuando aprendimos fisiopatología, dos grupos nuevamente. Uno con problemas ventilatorios y otro con problemas parenquimales.
Entonces, Isaac, ¿cuál es el que tenía gradiente alveolar arteriolar elevado? El grupo que tenía patología parenquimal. El grupo que tenía patología ventilatoria tiene un gradiente alveolar arteriolar normal. Entonces son las dos cosas que de este cuadro que aprendieron ustedes no puedo dejar de remarcar. El PAFI y el gradiente. Y cómo se halla el gradiente, lo tienen ahí. Por supuesto que en vez de 47 debiera decir presión de agua, pero el estándar es 47. Muy bien. Aquellos que quieren el gradiente de acuerdo a la edad también lo tienen. Las distintas definiciones, ya saben ustedes qué significa presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2, saturación de oxígeno y FiO2. Un paciente que está respirando oxígeno con cánula binasal 3 litros por minuto, ¿qué FiO2 tiene? 3 litros por minuto. No sabe, no tiene por qué saber, porque en semiología no han hecho terapéutica. Pero si hubiese revisado la clase con anticipación, ya estaría buscando en sus apuntes, ah, ya, acá está. ¿Cuánto tendría 3 litros por minuto? 32. 0,32. O 32%. Estoy seguro que se les enseñó en semiología. Aire ambiental es 0,21. 1 litro es 0,24. Y de ahí para adelante suben en 0,4. 2 litros, 0,28. 3 litros, 0,32. 4 litros, 0,36. 5 litros, 0,5. En promedio. En promedio. Es muy distinto evaluar hipoxia que hipoxemia. El concepto de hipoxemia es para la disminución de la presión arterial de oxígeno en la sangre. Hipoxia es la disminución de oxígeno a la célula. Cuando hablamos de hipoxia, podemos encontrar dentro de su fisiopatología, la disminución de la presión arterial de oxígeno, ya sea por disminución de la presión atmosférica, ya sea por insuficiencia respiratoria, ya sea por shunts, ya sea por trastornos circulatorios, ya sea por alteraciones enzimáticas en la entrega del oxígeno, ya sea por aumento de necesidades del oxígeno, como puede suceder en el hipertiroidismo, o ya sea por transporte anormal. Entonces, ahí aprendieron la hipoxia respiratoria, la hipoxia circulatoria, la hipoxia hematológica, la histotóxica. En lo que nos compete a nosotros, vamos a ver, la hipoxemia, la disminución de presión arterial de oxígeno. Teníamos valores claros dentro de lo que es normal. Presión arterial de oxígeno 97 con una saturación de 97%. Límite normal. Presión arterial de 80 con una saturación de 95. Esta es una de las Biblias en lo que corresponde a patología respiratoria. Es la Biblia para los intensivistas, Shapiro, pero es antigua. Entonces la hipoxemia la consideraban por debajo de 80, que se sigue considerando, pero la clasificaban en leve, moderada o severa. Por debajo de la leve, por debajo de la moderada, ya conocemos nosotros que se llama insuficiencia respiratoria. Acuérdense de las saturaciones por lo que vamos a conversar. 95% para arriba es normal. 80 de presión arterial de oxígeno hacia arriba es normal. Aarón, aire ambiental, presión arterial de oxígeno de 80, ¿qué PAFI es? 400. ¿Perdón? 400.
400. Porque siempre vienen los alumnos y me dicen, doctor, los libros dicen que PAFI anormal es menos de 300. Y es verdad. Eso dicen en los libros. PAFI anormal menos de 300. Y entre 300 y 400, ¿qué? Un paciente que tiene, y se los estoy demostrando, presión arterial de 80 o más, tiene un PAFI de 400. Porque ese es el PAFI normal. Ninguno de ustedes tiene por qué tener un PAFI menor de 400. Si alguno tiene un PAFI menor de 400, algo está pasando. Ya está con un PaO2 menor de 80. Ya tiene hipoxemia, ya tiene algún grado de hipoxemia y algo está pasando. Muy importante lo de la disociación. Pero esta no la traía yo para esencialmente demostrarles cómo cambia, ya sea porque la temperatura se eleve, o ya sea para que la temperatura, porque entre en hipotermia, ya sea porque tenga acidosis, etc. No se la traía por eso, que ustedes ya tienen el conocimiento de ello. Eso se lo traía para que siempre recuerden, 60 de PaO2 corresponde aproximadamente, acá está, 60 de PaO2 corresponde aproximadamente a 90 de saturación. 60 de PaO2 corresponde generalmente a 90. ¿Por qué? Porque ahora sí, todo el mundo entra a su visita médica y va cargando su pulsoxímetro. Todos. Los internos, los residentes, los médicos. Solo los vagos como el doctor Acosta nunca cargan pulsoxímetro porque tiene gente muy inteligente a su costado que le presta. Ponen el pulsoxímetro a un paciente y está saturando 89%. ¿Cuál es su diagnóstico inmediato? Insuficiencia respiratoria. Porque si está saturando 80 no puedo alejarme mucho, ahí está. Si está saturando 89, definitivamente va a tener un PaO2 menos de 60. Y no hemos quedado que eso es insuficiencia respiratoria. Entonces lo primero que van a ver ustedes es al paciente. ¿Y tendrá algún signo clínico? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa si voltean y el paciente está conversando como si nada? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu teléfono? Ese no es un paciente, ese es un sinvergüenza. Está conversando como si nada, no tiene polimnia, no tiene nada. Algo está pasando con ese aparato no sirve. Porque tratamos pacientes, no cifras. Las cifras son importantes para darnos algunos parámetros objetivos a seguir, pero siempre tenemos que compararlo. Más de una vez ha sucedido eso en emergencia, y el interno nos despierta. Doctor, el paciente está saturando 89%, hasta que lleguen los gases arteriales le voy poniendo oxígeno. Llegamos, porque preocupa a un paciente así. Y el paciente está de lo más tranquilo. Le digo, anda, ponle baterías a tu pulsoxímetro. Por eso es que coloco esto. Saturación de 90%, PaO2 60. Una consulta. Pero nosotros con el simple valor del pulsoxímetro no se le puede aplicar a un paciente con insuficiencia respiratoria o si se puede. Puedes preocuparte. Nuevamente, le pongo yo el pulsoxímetro a Isaac ahorita y sale 89. Me voy a preocupar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Isaac? ¿Por qué está entrando en apnea? ¿Solo por verla? No creo. Lo más probable es que te diga, cambia la batería de tu pulsoxímetro. Porque tiene que haber un correlato clínico. En la medicina del siglo XXI se está dando mucha importancia a los laboratorios. Estamos queriendo tratar cifras, no pacientes. Las cifras nos sirven para preocuparnos, pero miren el contexto. Un paciente que está con 89 de saturación, lo mínimo que va a tener va a ser polimia. Porque su centro respiratorio le está diciendo, tienes que respirar más frecuente. Salvo que
paciente tenga un problema de desorden cerebrovascular y se esté apagando, ¿no? Entonces siempre hay que ver el contexto de lo que estamos conversando. Las cifras son muy importantes, pero siempre hay que mirar al paciente. ¿De qué paciente estamos hablando? Muy bien. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y eso es apagón de dónde? Aarón, puedes buscarte al vigilante porque definitivamente se ha apagado esto. Aarón. Un poco de magia y apareció todo. Y este es lo otro que quería mostrarles. Miren. Nuevamente presión arterial de oxígeno. ¿Y qué expresiones clínicas? Lo que conversábamos. El paciente tiene 60 de PaO2, tiene 90 de saturación, ya comienza a tener hipoxemia, y no es cualquier hipoxemia. Ya el paciente, miren, a la altura de 50 de PaO2 comienza a tener cianosis. A la altura de daño celular, 30 de PaO2 y 20 a la altura de 20 de PaO2, muerte. Muchos buscamos inmediatamente cianosis. Cianosis es un patrón que se va a presentar cuando el paciente tiene recién, en promedio, 50 de presión arterial. Lo primero que tenemos que buscar, como les menciono, es una frecuencia respiratoria que esté aumentando. Está aquí. Olivia. Entonces, este conocimiento ya lo tenían ustedes. Presión arterial de oxígeno menor de 60, insuficiencia respiratoria. Presión arterial de CO2 mayor de 50, insuficiencia respiratoria. Respirando aire ambiente, en reposo y en ausencia de alcalosis metabólica. Porque de repente mi paciente tiene 62 de presión arterial de oxígeno. No cumpliría con el criterio, pero le encuentran en alcalosis respiratoria. Imagínense la polimia que tiene. Su mecanismo de compensación es la polimia. Imagínense la polimia que está teniendo para tener 62. Muy probablemente, si deja de tener la polimia rápidamente, ese PaO2 baja. Y sí está en insuficiencia respiratoria. Por eso que para tipificar insuficiencia respiratoria tenemos que tenerlo con estos tres criterios. Nuevamente, llame al emergencista, sube paciente. ¿Cuánto tiene de PaO2? Preguntan ustedes. Tiene 90. Ah, ya sube. La pregunta es, ¿está respirando oxígeno? Porque si está respirando oxígeno, ya no pueden considerar ese 90 como real. Entonces la siguiente pregunta al emergencista es, ¿y sin oxígeno, cuando llegó el paciente, cuánto tenía? Ah, no, ya. Muy bien. Y por supuesto, ya nos mete a esta definición esto de acá. Situación que se mete, que se presenta en corto tiempo. ¿Cuán corto tiempo? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Un día? ¿2 días? ¿7 días? No había una respuesta definitiva a eso. ¿Cuán corto tenía que ser el periodo? Ahora ya la hay. Entonces ya la clasificación la conocían. No voy a redundar en eso. Aprendimos muy bien la oxigenatoria, la de gradiente alveolar arterial elevado. Mecanismos fisiopatológicos los conocían, la alteración ventiloperfusión o chance. Y la de tipo 2 o ventilatoria, con gradiente alveolar arterial normal, en donde el problema definitivamente es disminución de la ventilación alveolar. Para ser tipo 1 tenían todo esto: presión arterial, saturación de oxígeno. Y acá habría que agregarle PAFI.
En razón a lo que vamos a conversar, en razón a lo que hemos hablado de los 300 de PAFI, porque un paciente con 300 de PAFI en aire ambiental, ¿cuánto está teniendo de presión arterial de oxígeno? Menos de 60. Así nos enseñó Aarón, y yo estoy seguro que es correcto. ¿El gradiente alveolar arteriolar puede cambiar un poco para los pacientes gerontes? Sí. Si yo quiero considerarlo realmente anormal, tengo que tener ese gradiente. Puede tener 40, puede ser 50, pero definitivamente nos mete a tipo 1, nos deja siempre un cuestionamiento. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2, que la conocían también. Muy especialmente esto. Porque el CO2 elevado nos conlleva acidosis respiratoria. Un CO2 muy elevado nos va a conllevar a acidosis respiratoria muy severa, 7.25. Criterio ese solo para que el paciente entre a ventilación mecánica. Como después vamos a ver. Entonces tenían las distintas causas que aprendieron para insuficiencia respiratoria tipo 1 y para insuficiencia respiratoria tipo 2. En tipo 2 era muy interesante, ya sea que tenga pulmón normal o con pulmón anormal. Entonces entremos, ¿qué les podemos enseñar ahora en insuficiencia respiratoria en medicina 2? Definitivamente la introducción la conocen, no ha cambiado, todos la han escuchado, en donde es muy importante este concepto, porque también marca el concepto de insuficiencia cardíaca. No solo insuficiencia cardíaca es problema de bomba, es la dificultad que se alcanza para tener un buen metabolismo celular. ¿Qué pasa si es que el corazón está funcionando bien, pero las necesidades metabólicas suben, como sucede en el hipertiroidismo? También tenemos insuficiencia cardíaca. Lo mismo, el pulmón está funcionando bien, pero las necesidades metabólicas, el requerimiento de oxígeno sube. Entonces, ya se considera también, dentro de las definiciones de insuficiencia respiratoria, la posibilidad de que sea una alteración por necesidades metabólicas. Dentro de las generalidades, recordar siempre que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, todo parte de un centro nervioso que se encarga de decir respira. Continúa con una pared torácica, que es el fuelle. Sin fuelle, ¿cómo respiramos? Un fuelle que tiene su musculatura, sus elementos óseos, y va a depender mucho de la ventilación alveolar. Gradiente alveolar arteriolar normal, problema ventilatorio. A eso se agrega una vía respiratoria, sistema bronquial. A eso se agrega una vía respiratoria funcional, el alveolo. Y es ahí donde entramos al gradiente alveolo arteriolar elevado. Alveolo, membrana basal, espacio intersticial, circulación pulmonar. Entonces, cuando enfrentamos a un paciente con insuficiencia respiratoria por hipoxemia respiratoria, tenemos que preguntarnos dónde está la falla. Un ejemplo de lo que siempre han tenido ustedes, lo que significa que vaya entrando el oxígeno, entra, se une al glóbulo rojo, va hacia la circulación periférica, se entrega a los tejidos, se recoge CO2, que se fija a los glóbulos rojos, llega nuevamente al alveolo y se desprende, ¿no? Lo tienen en el audio, no remarcaré más. Nuevamente el concepto definido por todas las escuelas: presión arterial de oxígeno menos de 60, presión de CO2 50. Y se agrega un concepto: o 5 milímetros de mercurio, valor al basal, especialmente en aquellos pacientes que son crónicos. Hay pacientes que crónicamente, y lo aprendieron ustedes en insuficiencia respiratoria crónica. ¿Qué cosa es crónico? Es el paciente con insuficiencia respiratoria aguda que ha generado mecanismos de compensación. Si llega un paciente con una presión arterial con dificultad respiratoria, clínica primero,
y llega con una presión arterial de oxígeno en 59 y veo dedos hipocráticos, yo digo que eso no es agudo, eso es crónico con exacerbación aguda. Por eso es muy importante la clínica y el concepto de qué cosa puede ser crónico. Entonces esos pacientes crónicos pueden tener, cuando tienen un problema ventilatorio crónico, pueden tener un CO2 en 60, y ese es su basal. Llega a emergencia porque está con fiebre, le tomas gases arteriales y le encuentras un CO2 de 60, y dices, y te asustas. El paciente está en insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. No, no tenía por qué asustarse si es que no tiene la clínica. Entonces, los pacientes crónicos tienen que elevarse el CO2 para considerarlo agudo, exacerbación aguda tipo 2, por lo menos en más de 5 milímetros de mercurio. Si uno conoce por historia clínica que su basal es 60, y ahora lo encontramos en 61, 62, no cumple todavía el criterio. Si tiene más de 65, cumpliría el criterio de la exacerbación aguda, en este caso tipo 2. Y ya, como se los mencioné en el audio, he respetado yo esta clase, tomé muchas de las imágenes que presentó el año pasado el doctor Sergio Linares, nos acompañó en el equipo de teorías, actualmente es profesor de práctica en el Hospital Almenara, excelente persona, y felicito a las personas que lograron que regrese, porque estábamos perdiendo un excelente profesor. Entonces él, en la clase del año pasado, nos presentó estos 4 cuadros. No solo se quedó con insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica, tipo 2, hipercámica, porque esto no está en el Harrison, esto no está en el Up to Date. Y nos mete a la insuficiencia respiratoria mixta, la que tiene ambos. Y nos mete al concepto de insuficiencia respiratoria mixta más hipotensión, porque esto es literatura de críticos, de cuidados intensivos. Es muy distinto el paciente que tenga o solo hipoxemia, o solo hipercapnia, o que tenga ambas, pero que tenga asociado hipotensión. Es otro paciente. Y es otro manejo. Entonces, dentro de los conceptos, ya conocíamos qué cosa es insuficiencia respiratoria. Nuevamente, tiempo, horas, días. Decídase, doctor, el criterio va a ser horas, va a ser días. Ahorita vamos a interpretar eso. Ya sabemos que es crónico, especialmente cuando el problema ha generado mecanismos de compensación. Y definitivamente la que más vamos a ver nosotros, la insuficiencia crónica reagudizada. Este paciente con insuficiencia respiratoria reagudizada tipo 1, la variable sigue siendo menos de 60. Lo único que cambia es el CO2, la variable del CO2. Dentro de la fisiopatología la aprendimos cuando hicimos semiología, así que no voy a detenerme mucho en ello. Aprendimos los 5 mecanismos: disminución del FiO2, y metíamos al paciente que iba a la altura, la enfermedad de altura. Pero la enfermedad de altura no es porque cuando estés en altura disminuye el FiO2, el FiO2 sigue siendo 0,21. Lo que disminuye es la presión, yo sé que. Pero se considera dentro de disminución del FiO2. Lo que se puede considerar como hipoventilación centro respiratoria, el fuelle respiratorio, y después como lo que se puede considerar la relación ventilo-perfusión, los cortocircuitos de derecha e izquierda y las alteraciones de difusión. Esto condiciona generalmente, especialmente esto, un gradiente alveolar arteriolar normal. Esto condiciona generalmente un gradiente alveolar arteriolar elevado. ¿Y cómo distingo uno de otro? Ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos insuficiencia respiratoria, ya sea por falla de bomba o ya sea por falla de intercambio gaseoso, por problema de ventilación o por problema parenquimal. Ya hemos hablado de la disminución del FiO2, ya hemos hablado de la hipoventilación alveolar. Para aquellos que les gusta leer las letras chiquitas, recordar que la ventilación alveolar es esta fórmula, y como les decía en la clase con audio, disminuyo la frecuencia respiratoria, es directamente proporcional, ¿no es cierto? Disminuyo la ventilación alveolar y por lo tanto está haciendo ese paciente
hipoventilación, reteniendo CO2. Gradiente alveolar arteriolar, normal. Igual, en el caso de volumen corriente o volumen de espacio muerto. Entonces, cuando hablamos prácticamente de ventilación, insuficiencia respiratoria ventilatoria, tenemos que centros respiratorios, el aumento de la carga, ¿se acuerdan los trastornos ventilatorios? Se les enseñó restrictivos, obstructivos o mixtos. A eso se denomina aumento de la carga, ya sea por obstrucción o ya sea por restricción. Y en cuanto a debilidad de músculos, por todas estas causas, malnutrición, enfermedad neuromuscular, factores metabólicos o de hiperinsuflación pulmonar, enfisema. Desequilibrio ventilo-perfusión. Recordar que generalmente tiene que ser alrededor de 1. Les presentaba el ejemplo típico. Acordarse, ventilo como numerador, perfusión como denominador. Los ápices se ventilan bien o mal. Los ápices son bien negritos. Si los ápices son bien negritos es porque los alvéolos están llenos de aire. Se ventilan mejor que las bases. Perfusión. Las bases se perfunden mejor que los ápices. Por eso cuando uno ve la radiografía se conjugan ambas cosas. La densidad de la radiología es por el aire en los alvéolos y por la perfusión. Por eso es que los ápices son más negritos. Los alvéolos están bien hinchaditos, pero poco perfundidos. En las bases es al revés. Entonces sabrán que este equilibrio de ventilo-perfusión, más de 1 en los ápices, menos de 1 en las bases. Generalmente es 0,85. Recordar esto. El extremo ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Y se señala hacia arriba y hacia abajo no con un número, sino hacia el infinito. Entonces, ¿a qué denominamos shunts? El extremo de un cociente reducido se conoce como efecto cortocircuito shunts. El extremo, les dije 0,85 como generalmente normal. Lo que lleve el extremo va a ser 0. Ya eso se conoce como shunts. Al revés, ¿a qué se conoce como espacio muerto? Lo que esa ventilación sea mayor de 1 y pueda llegar hasta el infinito. A eso se denomina espacio muerto. Otra vez, ahí está. Nuevamente lo que significa shunts. Menos de 1 llegando a 0. Y ahí tienen las causas. A diferencia de las alteraciones de relación ventilo-perfusión, la administración de oxígeno al 100% no es capaz de elevar suficientemente las cifras de PaO2, porque el shunt también es un trastorno ventilo-perfusión, solo que es un exceso del trastorno ventilo-perfusión. Van a ver ustedes que el trastorno ventilo-perfusión, cuando uno le ofrece oxígeno al 100%, corrige. En cambio, cuando se presenta shunts, no se corrige. ¿A qué consideramos shunts por encima de 20%? Son los shunts que generalmente ya tienen un PAFI de 200 y que generalmente no van a corregir al 100%. Y es la forma más severa de desequilibrio ventilo-perfusión, la presencia de shunts. Y las alteraciones de difusión, estamos hablando de los pacientes con fibrosis pulmonar, ¿no? Esa membrana basal que se ha fibrosado, que también responde a la administración de oxígeno al 100%. Entonces ustedes recordarán
Estas son las unidades ventilatorias, son los ejemplos que se presentan. Esto de acá. Recordarán cómo las dos primeras, miren el gradiente, se mantiene normal. Las dos tienen hipoxemia. ¿Dónde se diferencian? En el CO2. Los problemas alveolares hemos aprendido que es la que eleva el CO2. Y las otras tres, miren el gradiente, ha elevado. Pero la única que no responde a la administración de oxígeno es el shunts. La forma más severa de desequilibrio ventilo-perfusión. Y ahí tienen el ejemplo, ¿no? Yo le ofrezco al paciente, miren, está completamente cerrada la vía aérea. En el audio les dije inicialmente vía circulatoria. Luego corregí, y es la vía aérea la que está cerrada, como están viendo ustedes acá. Pero en un extremo, el otro está normal. Se le ofrece oxígeno al 100%, se aumenta el aire alveolar, el oxígeno alveolar a 650, y miren, el promedio no corrige. Sigue con una PO2 de 56. Ese es el efecto Shunts. Por eso es que a estos pacientes de nada sirve ofrecerles oxígeno y máscara reservorio. Cuando estamos frente a eso, ese es un paciente que tiene criterios de entrar a ventilación mecánica. Acuérdense, dijimos PAFI 200, ¿se acuerdan? Para ir cosechando algunas respuestas posteriores. Muy bien, ya hemos hablado del gradiente alveolar arteriolar, lo tienen en el audio, hasta el cansancio, patologías pulmonares, y hasta el cansancio, patologías extrapulmonares. Bueno, corramos un poquito esto, causas de hipoxemia, muy interesante, nos presenta el doctor Linares, con pulmones claros, hipoxemia con pulmones claros, porque también puede haber hipoxemia con pulmones de opacidades difusas, y una de esas es el síndrome de estrés respiratorio del adulto. Cuando entramos al Harrison y buscamos insuficiencia respiratoria, ¿qué nos lleva? Nos lleva a cuidados intensivos y nos lleva a diestrés respiratorio del adulto. Cuando buscamos up to date y buscamos insuficiencia respiratoria, ¿a qué nos lleva? A diestrés respiratorio. Es decir, las dos principales fuentes bibliográficas para ustedes, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, nos mete a una enfermedad nosológica específica, que es el diestrés respiratorio del adulto. Por eso conversaremos un poquito más de ella. Pero existen otras enfermedades difusas que pueden producir hipoxemia. Si el paciente tiene radiografía torácica con una opacidad, o si el paciente tiene patología pulmonar extraparenquimatosa, también puede llevar a insuficiencia respiratoria. Lo mismo en hipercapnia, nuevamente, con gradiente alveolar arteriolar normal, miren todas las causas, ya sea por depresión, ya sea por enfermedades neuromusculares o por obstrucción de la vía aérea. Pero acá, miren, con gradiente elevado, doctor, ¿cómo va a haber hipercapnia con gradiente elevado? Y acá se los dice. El paciente tipo 1, generalmente el viejito, se cansa de respirar porque se agota. A ver, ustedes hagan este ejercicio, durarán 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya lo pueden. Igualito es la frecuencia respiratoria, es la caja mecánica. El paciente geronte podrá estar hiperventilando, pero llega un momento en que se cansa, y cuando se cansa, entra en insuficiencia ventilatoria. Entonces ya no es hipoxémica pura, ahora también ya no es hipercápnica pura, ahora también es hipoxémica. Entonces siempre tienen que tener presente que estos pacientes con hipercapnia pueden tener gradiente alveolar arteriolar elevado, sí. Pero algo más está pasando. Hipoxemia no hipercápnica o parcial, y ahí tienen las causas. Muy bien. Con parénquima pulmonar normal, ya sea por déficit de impulso ventilatorio o por problemas de alteraciones neuromusculares a la cabeza. Acuérdense siempre, Guillain-Barré, mucho cuidado, un paciente que llega a emergencia con Guillain-Barré, ustedes ya están inmediatamente pensando, me hará insuficiencia respiratoria, la parálisis subirá tan rápidamente que puede hacer insuficiencia respiratoria, porque el paciente llega con problema de pies, y ustedes, como ya tienen el conocimiento, le piden gases arteriales. Entonces viene el neurólogo o el emergencista y dice, oye, ¿para qué les pido gases arteriales? Porque yo no sé qué pronóstico va a tener, yo no sé qué evolución va a tener, necesito saber cómo está ahora.
Cuando comience a tener frecuencia respiratoria aumentada, le pediré gases arteriales y podré comparar. El conocimiento lo tienen. Y con obstrucción de vía aérea. Entonces nos detenemos un poquito en una entidad nosológica, diestrez respiratoria. 1965, la batalla de Nanam. Imagínense ustedes, son los americanos y toditas las paredes son vietnamistas. Lo cerraron. No podía entrar helicóptero. Esta zona era la zona de hospital. Toditos los heridos llegaban a la zona de hospital y lo primero que llegaban los heridos era sangrando. Entonces había que meterles agua. Ya en ese tiempo se conocía que teníamos que meterles salino. Solución isotónica. Solución de cloruro de sodio al 9/1000. Pero llegó un momento en donde todo lo salino se acabó. Y solamente había frascos de agua. Destroza el 5% en agua o agua destilada. Échenle por encima. Y se los pusieron. Un gran porcentaje hizo rápidamente lo que se conoció como el pulmón de Nanam, el pulmón de shock. La primera descripción que se hace sobre el diestrés respiratorio del adulto. El pulmón de shock, que actualmente se conoce como diestrés respiratorio agudo. Síndrome de diestrés respiratorio agudo. Murray pone los criterios y en 1994 se reúnen todos los cerebros y salen los primeros criterios. Esto es lo que colocó Murray. El paciente que tenía un score de más de 2.5 tenía ya diestrés respiratorio. Y estos fueron los criterios de Berlín. Perdón, no, estos son los criterios de 1994, estos de acá, fueron los criterios que se siguieron, que son los criterios que aparecen en este momento en Harrison, que yo se los voy a volver a enseñar por un motivo especial, solo que con una aclaración. Frente a los criterios de 1994, comenzaron a presentarse unas limitaciones. Entonces se reunieron todos los cerebros en 2012 en Berlín y salió los criterios definidos. Muy bien. ¿Cuáles son? Los de ahí. Son los actuales criterios para el diestrés respiratorio de adulto. Recuerdo que el último día que me reuní yo con los alumnos, un alumno me dijo: doctor, por favor, no pongan clases en otros idiomas. Bueno, ya, vamos a darle gusto. Lo mismo. Y se acuerdan que decía tiempo de inicio, horas, días, ¿qué? Se puso ya un tiempo, 7 días. Máximo 7 días de presentación. Eso es agudo. Doctor, y si el paciente tiene 8 días, puede ser también agudo. Y si el paciente tiene 10 días, puede ser también agudo. Pero no más. Y digo puede, no estoy diciendo que sea. El criterio es 7 días. Nuevamente, vemos pacientes. Y acá unos días va a aparecer un marcador que predice la presencia de insuficiencia respiratoria hasta con 3 días de anticipación. A los 7 días fue la clínica y con 3 días de anticipación son 10 días. Ah, entonces el criterio va a tener que cambiar a 10 días. En este momento el criterio es 7 días. Entonces este es el primer criterio. Y esto es lo que también presenta Harrison. Segundo criterio, imágenes torácicas. ¿Qué decían los libros? Bajo y menos de 300 diestrés respiratorio. Entonces llegaba el interno y decía: doctor, este es un paciente que tiene diestrés respiratorio. ¿Por qué? Porque tiene PAFI de 300. El criterio empieza al revés. 1, la agudez. 2, el patrón radiográfico. Opacidades bilaterales no explicadas por derrame, atelectasia pulmonar o lobar o pulmonar o nódulos. Los pulmones, la radiografía completamente normal. Pero como él había leído que el PAFI menos de 300 era el diestrés, quería llamarlo diestrés, no él. Y el criterio radiográfico. Y hablamos de radiografía, no hablamos de tomografía, porque con tomografía es otro cantar. Cuando han hecho imágenes, han escuchado algo de vidrio esmerilado. Se puede presentar hasta 10 días antes del patrón radiográfico.
pero todavía el patrón tomográfico de vidrio esmerilado no ha sido considerado para criterio. Está en una tremenda discusión eso. Es como lo que sucedió con la diabetes y la hemoglobina glicosilada. Ha tenido que pasar casi 15 años para aceptar a la hemoglobina glicosilada como criterio para diagnóstico de diabetes. El origen del edema es lo otro. ¿Se acuerdan que en el criterio decía el edema pulmonar tenía que ser con un capilar pulmonar menor de 18? Pero eso es cateterismo cardíaco. Entonces, ¿qué cosa dice el criterio actual? El criterio actual dice que haya edema de causa respiratoria, en donde se descarte la causa cardíaca, pero ya no hablan de presión capilar mayor de 18, pero sí hablan de ecocardiografía. Si yo quiero meter a mi paciente de 80 años, diabético, al concepto de estrés respiratorio del adulto, tengo que hacerle una ecocardiografía, porque ese paciente diabético tiene todo el derecho de tener cardiopatía. Y si tiene el derecho de tener cardiopatía, probablemente ese diestrés, entre comillas, es cardiogénico. Entonces yo tengo que demostrar ecocardiográficamente que su corazón es normal, para tipificarlo de distrés respiratorio y echarle 20 cruces, porque a los 80 años un paciente con distrés respiratorio tiene mucho de mortalidad. En cambio un cardíaco no, quítale el agua. En el paciente con distrés respiratorio no es solo quitar el agua, como vamos a ver dentro de un ratito. Y los patrones, nuevamente, menos de 300. Entre 100 y 200, y severo, menos de 100. Se mantuvo. Solo que había muchos pacientes que estaban en ventilación mecánica. Entonces, estos criterios de relación a la ventilación mecánica o a la ventilación no invasiva, por eso hablábamos del CPAP. Entonces, estos son los criterios que presenta Harrison. Por eso es que yo sostengo lo de la presión capilar menos de 18, pero ya remarcando esencialmente que en la ecocardiografía no haya problema de corazón, ya sea sistólico o ya sea diastólico, porque ambos pueden elevar la presión capilar pulmonar. El concepto de solamente pensar en sistólico es de hace 20 años, por favor, quizás 30. Mucho más común en pacientes geronto, disfunción diastólica. Entonces tenemos que tener un buen ecocardiografista, no solamente que me marque fracción de eyección, porque fracción de eyección me va a dar función sistólica. Necesito un buen ecocardiografista que me vea la relajación y me diga diastólicamente está normal. Si hay una alteración, ¿será realmente diestrés respiratorio o es cardiogénico? Tiene que haber infiltrados alveolares, radiopacidades algodonosas. Tiene que ser agudo, ya hemos dicho menos de 7 días, entonces con estos gradientes el paciente podremos considerarlo en diestrés respiratorio del adulto. Causas de distrés respiratorio adulto, todas las que conocen, ya sean pulmonares directas o indirectas. Indirectas, incluso sepsis. Tiene una sepsis por infección urinaria, tiene una sepsis por conjuntivitis purulenta, tiene una sepsis. Doctor, ¿una conjuntivitis purulenta produce sepsis? Claro que sí. En el mundo de los trasplantes que estamos ahora, en el mundo de las leucemias que estamos ahora, es decir, de las quimioterapias, los hemos visto. Se ha dicho de paso, todos ustedes saben que los criterios de sepsis ya cambiaron, ¿no? Espero que lo sepan. Entonces, ni qué decir el gran quemado, ni qué decir el paciente con tórax flácido. Es decir, causas no pulmonares pueden condicionar a... ¿Qué significa el distrés respiratorio del adulto? Significa un proceso inflamatorio del alveolo. Generalmente de causa no pulmonar, que también puede haber una causa pulmonar. Una neumonía puede llevar a un diestrés respiratorio, es decir, una radiopacidad de un solo segmento pulmonar. De la noche a la mañana se generaliza, tienen todo el derecho de pensar en que está haciendo un diestrés respiratorio. ¿Por qué? Es un proceso inflamatorio. No basta que se queme el cuarto de la bebé, no basta que se queme la casa, se está quemando, la cocina, se está quemando toda la casa. Y pasa por unas fases, la exudativa, la proliferativa,
y gracias a Dios no muy frecuente la fibrótica, porque la fibrótica sí nos mete en problemas. Es el típico paciente que nunca lo podemos destetar de ventilación. Y ahí tienen sus periodos. Los quieren más bonitos, ahí lo tienen. Solo que en inglés. Y ahí tienen lo que corresponde a un alveolo normal y lo que corresponde a un alveolo de distrés respiratorio. Lleno de agua, lleno de moco, lleno de proceso inflamatorio, lleno de una membrana hialina, en donde los neumocitos tipo 1 se comienzan a morir, apoptosis del neumocito tipo 1. ¿Quién se encarga de producir el surfactante? No es el neumocito tipo 1, porque si no sería una desgracia. Tendríamos colapsos alveolares a todo dar. Gracias a Dios es el neumocito tipo 2, y es el que es más resistente a las noxes. Entonces, esto es lo que se genera en un proceso de distrés respiratorio del agudo. No solamente en un alveolo, sino en toda la casa. Siempre le echábamos la culpa a la inmunidad adquirida. Se los presenté en sus clases con audio. 2011, premio Nobel, los famosos receptores TOR. Cambió la historia de la inmunidad natural. Esa que nadie sabía por qué se generaba. En donde tenemos receptores, los famosos receptores TOR, que pueden activarse y generar todo un proceso autoinflamatorio. Generando interleuquina, generando factor necrótico tumoral y generando todo un proceso inflamatorio adjunto. No solo eso, sino frente a la activación de las capasas, inmediatamente apoptosis. Hasta ahora no encontramos un medicamento que nos bloquee esto, porque esta es la causa de cómo se activa DNN a nivel del cromosoma, la generación de proceso inflamatorio. Y no existe un medicamento porque esto es un proceso normal, les aviso. La apoptosis es un fenómeno normal. Es la muerte celular programada. Solo que en estos casos se activan y se mueren los neumocitos tipo 1. Pero gracias a Dios esto se repara reabsorbiendo el agua por todos estos mecanismos, pero muy especialmente porque se comienza a proliferar el neumocito tipo 2, que es el factor principal para reabsorber el agua. Y todo lo que era la membrana hialina se comienza también a disolver. El problema es cuando se formaron muchas bandas fibróticas y cuando hay mucha destrucción del neumocito tipo 1. Eso lo perdimos. Solución: trasplante pulmonar. Y ahí tienen la típica placa radiográfica. ¿Cómo diferencian esto de un edema agudo del pulmón cardiogénico? No pueden. Hasta tal es al punto que si ustedes miden el índice cardíaco también es grande. 50% de los pacientes que tienen un índice cardíaco alto es falso. ¿Por qué? Es una placa tomada semisentada y saben ustedes que cuando está semisentado el índice cardíaco aumenta. Ecocardiografía. Y el contexto, frente a qué paciente estoy, qué diagnóstico tiene, por qué me está haciendo esto. Y los diagnósticos diferenciales, porque en el Perú nos caracterizamos por hacer diagnósticos de primera vista. El ojo clínico nos encanta, eso es un distrés respiratorio adulto, pero nos olvidamos del edema agudo del pulmón, nos olvidamos de la hemorragia alveolar difusa. Entonces para eso tenemos los criterios que ya los conocen ustedes. Miren tomográficamente. No solamente hay espacios consolidados con broncograma aéreo, sino también ya ha sido tomado. Y si ustedes ven en la periferia, eso es lo que se conoce como vidrio esmerilado. Ese sería ideal para el diagnóstico. Ese paciente está empezando su injuria pulmonar. La segunda parte de la exposición viene en cuanto a terapia. Y hablar de oxigenoterapia, tengo que correr un poquito, ya conocen ustedes, dos cosas muy importantes que tienen que saber. El paciente que tiene problema agudo, nuestra base de saturación puede ser 80%, no, porque el 90% es menos de 60%. 95% es nuestro objetivo. Es decir,
una presión arterial de oxígeno por encima de 80. Cuando el problema es agudo, nos fijamos y nos preocupamos que su saturación esté por encima de 95, que su oxigenación esté por encima de 80. Pero cuando el problema es crónico, su centro respiratorio ya cambió. Cuando el problema es crónico y es hipercápnico, su centro respiratorio ya cambió. Su centro respiratorio depende de CO2. Y si yo le ofrezco mucho oxígeno, bajo el CO2. Y si bajo el CO2, estoy inhibiendo el principal estímulo del centro respiratorio. Entonces se los dijimos en las prácticas de semiología. Mucho cuidado con ofrecer oxígeno a los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, especialmente crónica tipo 2. Queremos llevarlo inmediatamente. Denle oxígeno al 50%. Denle oxígeno al 100%. Si yo hago eso, bajo su CO2 y bajo su principal estímulo. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el punto de corte en esos pacientes crónicos? Especialmente los retenedores de CO2. Saturación de 90, presión arterial de 60. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Qué pasa con el dentro de las diferentes? Todo eso lo tienen ustedes en la clase con audio, así que voy a correr. Todo esto lo tienen plenamente en la clase con audio. Me importa esto porque ahí tienen lo de oxígeno en 1 litro, oxígeno a 5 litros, lo que tienen con máscara de oxígeno sin reservorio y los FiO2 que se pueden alcanzar, y lo que se tiene con máscara de oxígeno con reservorio y los FiO2 que se pueden alcanzar. Si el paciente llega y está respirando por la boca, y ustedes le ponen una cánula binasal, ¿qué está respirando? Aire ambiental. Si el paciente llega por emergencia y está respirando por la boca y tiene las fosas nasales tapadas, porque también tiene, fuera del asma, tiene una rinitis alérgica, los 5 litros por minuto, ¿ustedes creen que van a tener FiO2 de 0,5? Perdón. Imposible. 0,4, perdón, imposible. Ese es el problema del oxígeno por cánula binasal. No es constante. Así sea bajo FiO2, yo necesito ofrecerle una cantidad de oxígeno constante al paciente, no puedo usar cánula binasal. Así sea bajo FiO2, yo necesito ofrecerle al paciente una cantidad constante de oxígeno, no puedo usar cánula binasal. Entonces, ¿con qué instrumento puedo utilizar yo una constante de FiO2? Con el famoso Venturi. En el mercado existen 2 tipos de Venturi. Esta forma, con una cánula verde y una cánula blanca. La cánula verde, como están viendo ustedes, me permite darle oxígeno hasta 30%. Si le pongo la cánula blanca, me permite darle oxígeno hasta 50%. Pero tengo que fijarme que la flechita esté colocada en lo que yo quiero darle. 35, 40 o 50%. Y tengo que administrarle la cantidad de oxígeno que dice. De nada me sirve ponerle la canulita en 35% y darle 3 litros. Tengo que darle 9 litros. Solo así estoy seguro que la constante de oxígeno que le estoy administrando al paciente es lo que yo quiero. Una consulta. ¿Qué sucede cuando nosotros abrimos la flechita de la cámara Venturi, pongamos lo ponemos en 9 litros, pero el oxígeno lo ponemos en 15 litros? No, Juan Mino, tú no puedes ponerle 9 litros y el oxígeno ponerlo en 15 litros. Tú vas a poner la flechita en 24, 26, 28, 30 o 35. Y el oxígeno lo tienes que administrar en esta cantidad. Okay. ¿Qué pasa si es que yo le pongo 35, acá en blanco, y le doy 3 litros? No le estás ofreciendo 35%. Pero si es que le pongo 35 y le ofrezco 15 litros, solamente le va a llegar el 35. Solamente, puede ser que le llegue 35, pero se altera el sistema de venta. Si yo quiero ofrecerle constantemente 35%, tengo que guardar esto. Ya sea que utilice esta máscara de Venturi o ya sea que utilice esta. Son los 2 tipos de máscara de Venturi que existen en el mercado. La primera que les he enseñado es la que generalmente se encuentra. Entonces, acá ya no es 2 válvulas, acá tenemos que tener presente los distintos colores,
Si yo quiero ofrecerle 50%, tengo que utilizar la naranjita y tengo que pasarle a 15 litros por minuto. Si yo quiero usar 24%, tengo que usar la celeste y tengo que pasarle a 3 litros por minuto.